Lección Divina del domingo 32 del tiempo ordinario, que corresponde al Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos del 38 al 44. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por el camino de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Háblame, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, enseñaba Jesús a la multitud y le decía: Cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión, Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: Yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero ésta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como siempre, después de haber leído el texto y haber escogido la frase o versículo que más nos llamó la atención, nos vamos al texto. El contexto en tiempos de Jesús. El texto de Marcos 12, 38, 44 relata la parte final de las actividades de Jesús en Jerusalén. Fueron días muy intensos, llenos de conflictos, expulsión de los mercaderes del templo, muchas discusiones con las autoridades, con los fariseos, los herodianos y saduceos, incluso con los doctores de la ley. El texto de este domingo nos presenta una última palabra crítica de Jesús respecto al mal comportamiento de los doctores de la ley, y una palabra de elogio respecto al buen comportamiento de la viuda. Casi al término de su actividad en Jerusalén, sentado delante del tesoro donde se recogían las limosnas del templo, Jesús llama la atención a los discípulos sobre el gesto de una pobre viuda y les enseña el valor del compartir. Ahora veamos el contexto en tiempos de Marcos. En los primeros 40 años de la historia de la Iglesia, desde los años 30 al 70, las comunidades cristianas eran en su mayoría formadas por gente pobre. Poco después se les agregaron también otras personas más ricas o que tenían varios problemas. Las tensiones sociales que marcaba el Imperio Romano comenzaron también a despuntar en las vidas de las comunidades. Estas divisiones, por ejemplo, surgían cuando las comunidades se reunían para celebrar la cena o cuando había alguna reunión. Podemos confrontar 1 Corintios 11, 20, 22 y Santiago 2, del 1 al 4. Por esto la enseñanza del gesto de la viuda era para ellos actual. Era como mirarse al espejo, porque Jesús compara el comportamiento de los ricos y el comportamiento de los pobres. Ahora vámonos al contexto de hoy.
Jesús elogia a una pobre viuda porque sabe compartir más y mejor que todos los ricos. Muchos pobres de hoy hacen la misma cosa. La gente dice, el pobre no deja nunca morir de hambre a otro pobre. Pero a veces ni siquiera esto es verdad. Doña Crisanta, una señora pobre de la campiña, se trasladó a la periferia de una gran ciudad y decía, allí en la campiña yo era muy pobre, pero tenía siempre algo para compartir con un pobre que tocaba la puerta. Ahora me encuentro en la ciudad, cuando veo a un pobre que viene a llamar a mi puerta me escondo por la vergüenza, porque no tengo nada que compartir. Por un lado la gente rica que tiene todo y por otro la gente pobre que no tiene casi nada para compartir, excepto lo poco que tienen. Bien, ahora sí nos vamos al comentario del texto. Empecemos con Marcos 12, del 38 al 40. Jesús llama la atención a los discípulos sobre el comportamiento hipócrita y aprovechando de algunos doctores de la ley. Doctores o escribas eran aquellos que enseñaban a la gente la ley de Dios, pero enseñaban de palabra porque el testimonio de sus vidas mostraba lo contrario. A ellos les gustaba deambular en las plazas con largas túnicas, recibir el saludo de la gente, ocupar los primeros puestos en las sinagogas y en los banquetes. Eran personas que querían aparentar ser gente importante. Usaban su ciencia y su profesión como remedio para subir la escala social y enriquecerse, y no para servir. A ellos les gustaba entrar en la casa de las viudas y recitar largas oraciones en cambio de dinero. Y Jesús terminaba diciendo, esta gente recibirá un juicio severo. Marcos 12, 41, 42. Jesús y los discípulos sentados en el tesoro del templo observaban a las personas que colocaban en el tesoro sus limosnas. Los pobres echaban pocos centavos, los ricos arrojaban monedas de gran valor. El tesoro del templo se colmaba de dinero. Todos aportaban algo para el mantenimiento del culto, para sostener a los sacerdotes y para la conservación del templo mismo. Parte de este dinero era usado para ayudar a los pobres, porque entonces no existía la asistencia social. Los pobres dependían de la caridad pública. Los pobres más necesitados eran los huérfanos y las viudas. Ellos no poseían nada, dependían del todo de la caridad de los otros, pero aunque no tenían nada, se esforzaban por compartir con los otros lo poco que tenían. Así pues, una viuda muy pobre deposita su limosna en el tesoro del templo, solo unos pocos centavos, o podemos decir pocas monedas. Marcos 12, 43, 44. ¿Qué vale más? ¿Los 2 céntimos de la viuda o los miles de las monedas del rico? Para los discípulos, las miles monedas de los ricos eran mucho más útiles para hacer caridad que las monedas de la viuda. Ellos pensaban que el problema de la gente se podía resolver con mucho dinero. Cuando la multiplicación de los panes, ellos habían dicho a Jesús, Señor, ¿qué quieres que compremos con 200 denarios para dar de comer a tanta gente? No alcanza. En efecto, para aquellos que piensan así, las dos monedas de la viuda no servían de nada. Pero Jesús dice, esta viuda ha echado un tesoro más grande que todos. Jesús tiene criterios distintos. Llamando la atención de los discípulos sobre el gesto de la viuda, enseña donde ellos y nosotros debemos buscar la manifestación de la voluntad de Dios, a saber, en el compartir. Si hoy compartísemos nuestros bienes que Dios ha puesto en el universo a disposición de la humanidad, no habría pobres ni hambre. Habría suficiente para todos y sobraría también para muchos otros. Bien, ampliando un poquito las informaciones sobre las limosnas, compartir y las riquezas. La práctica de dar limosna era muy importante para los judíos. Era considerada una buena acción, porque la ley del Viejo Testamento decía, puesto que los necesitados no faltarán nunca en el país, por eso yo te doy este mandato y te digo, abre generosamente la mano a tu hermano pobre y necesitado en tu país. Confrontar Deuteronomio 15:11. Las limosnas puestas en el tesoro del templo, tanto para el culto como para el mantenimiento del templo o para los necesitados, los huérfanos y las viudas, eran consideradas como acciones gratas a Dios. Dar limosnas era una forma de compartir con los otros,
un modo de reconocer con todos los bienes y dones pertenecen a Dios, y que nosotros somos administradores de esos bienes, de modo que haya vida en abundancia para todos. Fue a partir del Éxodo cuando el pueblo de Israel se dio cuenta de la importancia de la limosna, del compartir. La caminata de 40 años a través del desierto fue necesaria para superar el proyecto de acumulación que venía desde el faraón de Egipto y que era bien presente en la cabeza de la gente. Es fácil salir del país del faraón, pero qué difícil librarse de la mentalidad del faraón. La ideología de los grandes es falsa y engañosa. Ha sido necesario experimentar el hambre en el desierto para aprender que los bienes necesarios para la vida son para todos. Y esta es la enseñanza del maná. Aquel que había cogido de más no tenía mucho, aquel que había cogido de menos no le faltaría. Éxodo 16, 18. Pero la tendencia de la acumulación era continua y muy fuerte, y renace casi siempre en el corazón humano. Precisamente en esta tendencia a la acumulación se formaron los grandes imperios de la historia de la humanidad. El deseo de poseer y de acumular está en el corazón de estos imperios y reinos humanos. Jesús muestra la conversión necesaria para entrar en el reino de Dios. Dice al joven rico: ve, vende todo lo que tiene, dalo a los pobres. Marcos 10:21. Esta misma exigencia se repite a los otros evangelios. Vended lo que tenéis y dadlo en limosnas. Haceos bolsas que no envejecen, un tesoro inexhausto en los cielos, donde los ladrones no llegan y no lo consume el moho. Lucas 12:33-34. Y añade una razón a esta exigencia: porque donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. La práctica del compartir, de la limosna, de la solidaridad, es una de las características que el Espíritu de Jesús, comunicado en Pentecostés, quiere realizar en las comunidades. El resultado de la fusión del Espíritu es precisamente esto. Ninguno entre ellos pasaba necesidad, porque cuantos poseían haciendas o casas las vendían, llevaban el importe de todo lo vendido y lo dejaban a los pies de los apóstoles. Confrontar Hechos 4:34-35 y 2:44-45. Estas limosnas recibidas por los apóstoles no se acumulaban, sino que se distribuían a cada uno según su necesidad. Hechos 4:35b y 2:45. La entrada de los ricos a la comunidad cristiana, por lo tanto, hacía posible la expansión del cristianismo, ofreciendo mejores condiciones al movimiento misionero. Pero por la otra, la acumulación de bienes bloqueaba los movimientos de solidaridad y del compartir provocado por la fuerza del Espíritu en Pentecostés. Santiago quiere ayudar a entender a personas que entienden el camino errado que han emprendido. Dice Santiago: y ahora vosotros ricos, llorad y gritad por las desventuras que os sobrevendrán. Sus riquezas están podridas, vuestros vestidos serán devorados por la polilla. Confrontar Santiago 5 del 1 al 3. Para aprender el camino del reino, todos tienen necesidad de convertirse en alumnos de aquella pobre viuda que compartió lo que tenía, es decir, lo necesario para vivir. Entonces, si vemos, es un texto profundamente intenso e interesante que nos lleva o que nos debería llevar a una relación profunda de lo que tenemos. Hay un dicho, ¿no?, que dice que nadie es tan rico como para no necesitar, ni tan pobre como para no compartir. Entonces, pidámosle a Dios que nos inspire en la caridad aún en la pobreza, y a los que tienen a seguir compartiendo, que el pensamiento materialista y egoísta no los haga personas, como decimos vulgarmente, ¿no?, codas o marras, sabiendo que pueden hacer mucho por los demás. Creo que tenemos ambos una tarea grande, el que tiene y el que no tiene, de poder compartir. En la iglesia sigue estando la instancia de Cáritas, también la pastoral social, que hacen labor grande para poder seguir compartiendo con los más pobres en las parroquias, con los más necesitados, que se siga fomentando esta dimensión y esta pastoral, llamémosle así, de seguir colaborando y animando a quienes la dirigen, porque la caridad siempre será el rostro más hermoso del amor de Dios en la iglesia. Y pues también nosotros
el no escatimar en compartir, aunque sea una moneda. Es cierto que probablemente no podemos darle a todos los que nos piden, pero con que le demos a una sola persona una moneda, aunque sea la mínima, ya estaremos haciendo una obra grande. Imagínense que abriéramos nuestra despensa y compartiéramos, si tenemos por ahí 2 kilos de azúcar, dar 1 kilo a alguien de la familia, alguien que lo tiene, sería una gran ayuda. Entonces hay una tarea grande, una tarea que se puede hacer en el compartir. Viene las semanas más bonitas, ¿no? La Navidad, pero también viene el frío que ya se está sintiendo. Imagínense que abriéramos nuestro guardarropa y compartiéramos un suéter en buen estado, una chamarra en buen estado con los migrantes que luego van de paso, o con alguien de la familia que también lo necesita, o algún vecino, o alguien de la calle que también necesita cubrirse del frío tan espantoso que ya se siente y del que viene, y que probablemente será más intenso. Compartir de lo que tengamos, compartir de lo que tenemos, nos hará como la viuda, y Dios lo mirará con alegría como miró la donación de la viuda. En su pobreza dio todo lo que tenía para vivir, así también nosotros podemos hacer algo bonito para nosotros. Bueno, algunas preguntas sencillas, ahora sí unas preguntas sencillas. ¿Cuál es el punto de este texto que más te ha gustado y te ha llamado la atención? ¿Por qué? ¿A qué te confronta? ¿A qué te invita? ¿Qué critica Jesús en los doctores de la ley y por qué cosa los alaba? ¿Qué desigualdad religiosa de aquella época aparece en el texto? ¿Cómo puede ser que dos pequeñas monedas de la viuda puedan valer más que lo echado por los ricos? Observa bien el texto y descubre cuánto sigue. ¿Por qué Jesús elogia a la pobre viuda? ¿Cuál es el mensaje de este texto para nosotros hoy? Cuando nosotros en la misa pasa el canastito, ¿somos como la viuda? Ante un pobre o necesitado, compartimos aunque sea alguna moneda para sanar un poquito el dolor del pobre. Bueno, pues que esto nos ayude a preparar nuestra lección del próximo domingo. Y no olviden aquel texto: estuve hambriento y me diste de comer, sediento y me diste de beber. Creo que nos tiene que ayudar todavía a fortalecer más la idea del compartir, de la generosidad, del desprendimiento, para parecernos más al Señor. Bueno, pues que estos elementos tan sencillos nos ayudan a preparar nuestra lección divina en los distintos niveles. Pero si no, pues al menos nos ayuda a preparar nuestro evangelio del próximo domingo. Y bueno, perdón, pero se me estaba olvidando algo: enseñar a las nuevas generaciones a compartir. Recuerdo mucho a unas niñas allá en Estados Unidos que conocí hace unos años. El papá americano, médico de profesión, la mamá dentista mexicana. Y en una ocasión un padre afroamericano me llevó a cenar a esa casa cerca de Navidad y entonces las niñas, una como de 12, otra de 10, me estaban platicando que cada año sus papás van a África con otro grupo de médicos a hacer labor social, y para ellos es una manera de agradecerle a Dios todo lo que hace por ellos. Ellos cubren los gastos de su transporte y también pues los servicios que dan en África son gratuitos. Y me compartían las niñas que ellas, de los $10 que les dan sus papás de domingo, $3 los reservan para ir haciendo un ahorro en un año y poder comprar con todo lo que ahorraron para llevarle a los niños de África. Y dicen las niñas, a veces lo que llevamos es insuficiente para compartir a tantos niños necesitados. Entonces imagínense qué bonito, ¿no? Que los papás generosos enseñan a sus hijos generosos a compartir. Si nosotros también enseñamos a los hijos, a los sobrinos, a los nietos a ser compartidos y a no ser egoístas, si les enseñamos a valorar lo que hay en la mesa, a comer
lo poco que haya y a no ser melindrosos y a no desperdiciar lo que tenemos pensando en que hay mucha gente que no tiene que comer. Creo que con eso estaríamos dando un gran paso. Bueno, pues perdón, pero al final lo recordé y quería compartírselos. Pues que el Señor los colme de bendiciones y los llene de su santo amor y los haga muy felices. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Gracias, Señor, por enseñarnos que lo primero en la vida es el servicio y la humildad con que nos debemos entregar a nuestros hermanos. Gracias por enseñarnos la generosidad y darnos una enseñanza sólida de vida cristiana. Gracias por enseñarnos que los más vulnerables están también en nuestra vida y en la iglesia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Perdón por no ser generoso con mis hermanos necesitados, por las ocasiones que no sé ser desprendidos de algún bien material. Perdón por creerme autosuficiente, por no ser humilde con el servicio que presto a mis hermanos, por buscar ser ensalzado y alabado por muchos. Por eso te pido perdón. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida, hoy yo me rindo ante ti. Lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida, hoy yo me rindo ante ti. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego. Te entrego, yeah. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí. Yo te ofrezco mi vida, yo me rindo ante ti. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras en mí. Yo te ofrezco mi vida, yo me rindo ante ti. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego. Te entrego. Te entrego.
te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego.